Lo que hasta hace poco era considerado un vínculo sentimental sereno entre dos personalidades admiradas del panorama hispano, una especie de último romance maduro que parecía desafiar el paso del tiempo, ha terminado por convertirse en un auténtico escándalo de proporciones colosales. El nombre de Isabel Preisler, emblema por excelencia del refinamiento, la discreción y el estatus social durante décadas, y el de Mario Vargas Llosa, gloria viva de las letras hispanoamericanas, están ahora en el centro de una tormenta mediática que nadie, ni siquiera los más asiduos observadores del corazón, podrían haber anticipado. Se trata de una revelación de tal magnitud que ha desbordado con creces los márgenes habituales del periodismo rosa para instalarse con firmeza en los terrenos del escándalo cultural, político, financiero y hasta judicial. La magnitud del impacto ha sido inmediata y brutal. Lo que ha salido a la superficie, envuelto en un silencio que ya no se sostiene, sugiere una narrativa radicalmente opuesta a la que durante años se ofreció al público. No estamos ante una historia de amor tradicional, sino posiblemente frente a un entramado donde la conveniencia, el interés económico y la manipulación emocional jugaron roles determinantes. La bomba informativa, según sostienen distintos medios con fuentes directas dentro del círculo íntimo de la familia Vargas Llosa, estalló al conocerse que, durante todo el tiempo que el laureado autor residió en la opulenta vivienda de Isabel, ésta habría recibido de él una suma cercana al 1.000.000 de euros por año, entregada en cuotas mensuales de aproximadamente 80.000 euros. La primera reacción del público fue de estupor. ¿Cómo podía ser cierto que uno de los escritores más prestigiosos del mundo, una figura que ha recibido los más altos reconocimientos literarios, estuviera desembolsando tales cifras solo por compartir residencia con su pareja? ¿Qué tipo de acuerdo había detrás? ¿Y por qué nadie sabía nada? Lo que al principio fue un rumor, pronto comenzó a adquirir forma concreta cuando diversos periodistas, con acceso a documentos internos y fuentes familiares, confirmaron que existía un contrato privado, firmado, según todo indica, por ambos protagonistas, en el que se especificaban con minuciosidad las condiciones económicas del arreglo. Ese documento, cuya existencia ha sido validada por varios testigos cercanos, establece no solo el importe que debía entregarse mensualmente, sino también las razones del mismo. Y aquí es donde comienza la parte más espinosa. El dinero no era un gesto voluntario, ni una contribución a la vida en común, ni siquiera una ayuda desinteresada. Era una obligación contractual. Se trataba de un pacto sellado por escrito en el que Vargas Llosa aceptaba pagar una especie de alquiler emocional a cambio de habitar la lujosa Villa Meona, la emblemática mansión madrileña de Isabel Preisler. Una propiedad famosa por su elegancia, su perfección estética, sus jardines inmaculados y su sistema de automatización de última generación. Pero también, según quienes la han frecuentado, por un ambiente casi aséptico donde todo debía estar bajo control. La noticia ha generado una cascada de reacciones en cadena, debates acalorados en tertulias televisivas, editoriales encendidos en los periódicos de referencia y una auténtica revolución en redes sociales, donde los usuarios se preguntan qué clase de relación era realmente la que mantenían estas dos figuras. Las respuestas, por el momento, no son claras, pero lo que sí parece seguro es que la historia está lejos de haberse cerrado. El epicentro de este seísmo emocional y mediático no es solo el contrato filtrado, sino el descontento creciente de los hijos del escritor, quienes, tras años de sospechas y silencios forzados, habrían decidido actuar tras la muerte de su padre, convencidos de que algo oscuro se escondía detrás de la fachada brillante de aquella convivencia. Fuentes próximas a la familia aseguran que fue precisamente esa intuición la que llevó a los descendientes del autor de La ciudad y los perros a revisar con detalle las finanzas del patriarca. Lo que encontraron no fue alentador. Movimientos de dinero constantes, transferencias sin una justificación clara, una disminución preocupante del patrimonio familiar y un estilo de vida cuyo costo parecía excesivo para un hombre que, a pesar de su éxito, nunca había demostrado una inclinación por el despilfarro. Las señales estaban ahí desde hacía tiempo, pero el respeto por la figura paterna y la aparente armonía de la pareja mantenían las alarmas silenciadas. Todo cambió tras el fallecimiento del escritor. El dolor, mezclado con la frustración y la sospecha, se convirtió en acción. La gota que colmó el vaso, según algunos allegados, no fue solamente el contrato ni las sumas involucradas, sino las cartas privadas que Mario dejó escritas, quizás sin intención de que fueran leídas, quizás con la esperanza de que algún día fueran entendidas. En esos textos íntimos, que algunos describen como los más sinceros que escribió en años, Vargas Llosa habla de sentirse solo en medio de la opulencia, de estar atrapado en una vida donde todo era impecable pero nada era verdadero. Describe cenas silenciosas, conversaciones huecas, y un entorno donde el protocolo sustituía al afecto. A veces siento que vivo en una postal, escribió. En otra línea, más cruda aún, confiesa. En este lugar hay belleza, pero no hay alma.
La revelación de estas cartas no ha hecho sino reforzar la idea de que lo que hubo entre Isabel y Mario fue, al menos en parte, una relación basada en una lógica más contractual que afectiva. Para los hijos del Nobel, eso equivale a una traición. No solo por el aspecto económico, aunque este pesa, y mucho, sino por la manipulación emocional que, según su visión, habría sufrido su padre. La imagen que transmiten es la de un hombre seducido por la envoltura del lujo, deslumbrado por una estética impecable, pero privado de afecto genuino. Mientras se firmaban documentos, se sellaban acuerdos y se movían cantidades desorbitadas a espaldas de quienes lo conocían desde siempre. Y lo verdaderamente alarmante, lo que convierte esta historia en algo que trasciende por completo lo anecdótico o lo sentimental, es que el conflicto ha roto ya todas las barreras de lo meramente familiar. Lo que en un principio parecía una disputa interna, un desacuerdo entre los herederos y allegados de Mario Vargas Llosa por asuntos patrimoniales menores, ha evolucionado hasta convertirse en un proceso de consecuencias imprevisibles. Los despachos de abogados más prestigiosos, tanto en Madrid como en otras capitales europeas donde el autor tenía intereses financieros y editoriales, han sido contactados. Hay consultas, movimientos, filtraciones que apuntan a que el núcleo de la cuestión va mucho más allá de una simple discrepancia sobre gastos personales. Se habla ya de posibles acciones legales formales que podrían derivar en un litigio de gran alcance, con cargos tan delicados como apropiación indebida de bienes, fraude en la administración de patrimonio privado, daños a la imagen pública de un personaje ilustre e incluso uso indebido de recursos económicos sin consentimiento informado. El punto crítico de toda esta controversia gira en torno a un documento que, aunque no ha sido aún publicado íntegramente, ha sido confirmado por varias fuentes cercanas a la familia como real y firmado por ambas partes, Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler. Se trataría de una especie de acuerdo de convivencia, un contrato confidencial en el que se estipulaban las condiciones económicas bajo las cuales Mario residiría en la casa de Isabel, la ya conocida Villa Meona. La existencia de dicho contrato, por sí sola, no sería escandalosa. En el mundo de las celebridades y grandes fortunas es común regular la convivencia con cláusulas económicas para evitar conflictos. Pero el problema, el auténtico escándalo, reside en el contenido y en el contexto. Porque, según las informaciones que se han ido filtrando las últimas semanas, la cantidad que Mario transfería mensualmente a Isabel, y que rondaría los 80.000 euros mensuales, una cifra que se acercaría al 1.000.000 de euros al año, no estaría justificada por ningún gasto común o necesidad compartida. No era una inversión en mejoras del hogar, ni un reparto equitativo de los gastos de pareja, ni una contribución simbólica al hogar. Todo indica que era una compensación directa, casi contractual, por el simple hecho de vivir bajo el mismo techo. Y aquí es donde los juristas han empezado a lanzar hipótesis mucho más inquietantes. ¿Estaba el escritor en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó ese documento? ¿Comprendía verdaderamente el alcance de lo que estaba pactando? ¿Hubo influencia externa, presión emocional o incluso manipulación afectiva en la gestación de ese acuerdo? Algunos expertos legales ya se han atrevido a sugerir que, si se demuestra que Mario estaba en una situación de vulnerabilidad emocional o cognitiva, algo no inusual en personas de edad avanzada, podríamos estar ante un caso de abuso de confianza con consecuencias legales muy serias. Y si además se logra probar que estas transferencias económicas se realizaron sin un consentimiento informado pleno, sin un conocimiento detallado de sus implicaciones, el caso podría incluso entrar en el terreno penal. Pero la cosa no termina ahí. Porque la gravedad del asunto se multiplica cuando se observa el impacto potencial sobre el legado intelectual y económico del Nobel. Las regalías por sus libros, los ingresos de sus publicaciones periódicas, los derechos de adaptación audiovisual, los contratos internacionales con editoriales de prestigio en todo el mundo. Todo ese entramado financiero podría verse afectado si se llega a dictaminar judicialmente que hubo decisiones viciadas de origen. Es decir, si alguna de las gestiones económicas que se hicieron en vida del escritor no responden a una voluntad libre y consciente, todo lo construido durante décadas podría caer en disputa. Se abre la puerta a reclamaciones de herederos, a revisiones fiscales, a auditorías patrimoniales y, en última instancia, a una revisión completa del uso y destino del dinero que generó una de las figuras literarias más importantes de la lengua española. Y mientras todo esto se mueve en los despachos, en los tribunales y en las sombras de las llamadas telefónicas entre bufetes, la figura de Isabel Preisler se tambalea como nunca antes. La mujer que durante más de medio siglo consiguió mantener intacta una imagen de perfección, glamour, distinción y control mediático absoluto, está ahora bajo el foco más implacable. Su silencio, hasta ahora interpretado por muchos como una muestra de elegancia y discreción, comienza a ser visto con otros ojos. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no aclara su versión? ¿Por qué no ofrece una explicación al país y al mundo, que lleva décadas siguiéndola como ícono de la elegancia hispana?
Las preguntas se acumulan. ¿Conocía Isabel en profundidad la situación económica de Mario? ¿Sabía de su estado de salud? ¿Tuvo algún tipo de influencia en la elaboración del contrato? ¿Gestionaba ella los fondos o se limitaba a recibirlos? Hubo beneficios indirectos, como viajes, mantenimiento de la mansión, remodelaciones, que pudieran justificar esas cifras. ¿O estamos, como apuntan algunos, ante una planificación minuciosa de una convivencia marcada por un interés económico oculto tras una fachada de romance maduro? Lo cierto es que este silencio no está ayudando. Todo lo contrario. Está alimentando un clima de sospecha, especulación y debate en todos los frentes. Programas de televisión, editoriales de prensa, tertulias en radio, conversaciones de sobremesa, todos giran alrededor de esta historia. Porque lo que está en juego no es solo una herencia económica, es la integridad de la memoria de un hombre, el prestigio de una mujer y la confianza del público en las historias que creíamos conocer. La tragedia, como en los grandes relatos literarios, va creciendo con cada capítulo. Ya no se trata de una historia de amor malograda entre dos personas mayores. Esto se ha transformado en un relato con todos los ingredientes de una novela de suspenso. Contratos secretos, movimientos bancarios, posibles manipulaciones psicológicas, intereses ocultos, silencios calculados, y una familia que hoy busca justicia en nombre de un padre que tal vez nunca supo lo que verdaderamente ocurría en su propia casa. Y lo más inquietante de todo es que esta historia, lejos de apagarse, no ha hecho más que comenzar. Porque cuando se enfrentan intereses millonarios, egos heridos, emociones contenidas durante años y una figura pública del tamaño de Vargas Llosa, el desenlace nunca es sencillo. Podrían pasar meses, o incluso años, antes de que sepamos toda la verdad. Y para entonces, lo único que quedará será el eco de una historia que nunca debió salir del ámbito íntimo, pero que hoy ocupa portadas, titulares, demandas y, sobre todo, corazones divididos entre la admiración y el desconcierto. Porque cuando el amor se convierte en contrato y el afecto en transacción, lo que se rompe no es solo una relación. Se rompe una ilusión. Y esa herida, para quienes admiraban a Mario, tardará mucho en cerrarse. Pocas veces una historia que parecía estar cerrada consigue reabrirse con la fuerza de un terremoto, sacudiendo desde los cimientos las versiones oficiales y los recuerdos compartidos. La filtración de un contrato, no confirmado oficialmente, pero ya analizado en redacciones, estudios legales y conversaciones confidenciales entre periodistas veteranos, ha encendido todas las alarmas. Se habla de una cláusula concreta, casi invisible, pero con un peso devastador. Una estipulación que, si se prueba auténtica, no solo desmentiría el relato sostenido durante años por Isabel Preisler, sino que lo destruiría desde su base, desnudando una verdad incómoda y devastadora. Ya no se trataría de una convivencia entre dos figuras públicas que compartían amor y complicidad, sino de un acuerdo deliberadamente estructurado, sellado con cifras y términos que desdibujan completamente la línea entre el afecto real y la representación construida. Este supuesto pacto, según fuentes que han tenido acceso a él, implicaría que la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler fue sostenida mediante un compromiso económico formal, cuyos términos podrían revelar que lo que durante años se vendió al público como una historia de amor era, en realidad, una ficción cuidadosamente orquestada. Si esto se confirma, se desataría una tormenta sin precedentes, no solo por lo que dice el documento, sino por lo que implica moral, emocional y legalmente. El descubrimiento de esta cláusula no fue producto de una investigación periodística ni de una filtración interesada. Fue hallado, casi por accidente, entre los papeles que el propio Mario conservaba celosamente en su residencia de Lima. Una copia, olvidada entre cartas y manuscritos, que cambió por completo la percepción que sus hijos tenían de los últimos años de su vida. La conmoción fue inmediata. Las palabras no fueron de reproche económico, sino de un dolor más íntimo. El de sentirse cómplices involuntarios de una farsa en la que el protagonista, su propio padre, parecía haber perdido el control sobre su propia narrativa vital. Uno de los hijos, con la voz entrecortada durante una conversación reservada con abogados y familiares cercanos, habría pronunciado una frase que aún resuena entre quienes estuvieron presentes. Ahora entiendo por qué dejó de escribir como antes. Porque ya no estaba en su mundo. Estaba dentro de otro, uno que no le pertenecía, un papel ajeno, una vida escrita por otros. Y ese lamento ha sido el punto de inflexión para reinterpretar una serie de comportamientos que, hasta ahora, se explicaban con justificaciones banales. En efecto, el progresivo alejamiento del novel respecto a su familia, su drástica disminución en la producción literaria, su indiferencia hacia los debates intelectuales que antes lideraba, y su transformación en una figura casi decorativa dentro del universo glamuroso de Isabel, todo eso cobra un nuevo significado. Ya no se trata de cansancio o madurez,
sino de una renuncia lenta, probablemente forzada, a su identidad, a su vocación, a su esencia como creador y como padre. Pero la revelación más impactante no llegó con el contrato, sino con una carta. Una misiva escrita de su puño y letra en los últimos meses de su vida. Según varias fuentes que aseguran haberla leído, en esa carta Mario les pide a sus hijos, con una mezcla de firmeza y pudor, que estén atentos, que actúen si algo le ocurre, que no permitan que su voluntad sea suplantada por silencios impuestos o versiones manipuladas. No quiero terminar mis días donde ya no me siento en casa, escribe en una línea tan clara como dolorosa. He esperado que las cosas cambien. No cambiaron. No quiero convertirme en un huésped en mi propia existencia. Esa confesión no solo es devastadora por lo que dice, sino por lo que deja entrever. La sensación de haber sido desplazado de su lugar en el mundo, de haber cedido espacios fundamentales a cambio de una paz aparente, de haber callado durante demasiado tiempo esperando un cambio que nunca llegó. No es un reclamo por falta de amor. Es la constatación de que, quizás, ese amor nunca fue del todo suyo. Al leer esa carta, sus hijos, que llevaban años divididos por distancias físicas, ideológicas y emocionales, rompieron a llorar, juntos, por primera vez en mucho tiempo. No era solo la tristeza por lo leído, sino el reconocimiento tácito de que algo esencial se les había escapado. Que habían estado ausentes mientras su padre, en silencio, era empujado hacia una vida ajena. Y ese dolor compartido ha sido, paradójicamente, el catalizador de su determinación actual. Ahora buscan respuestas. Quieren justicia. Y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias legales si es necesario. Pero no lo hacen solo por lo económico. Lo hacen porque sienten que se ha utilizado la memoria y la figura de su padre para construir una narrativa ajena, controlada, ajena al cariño y más cercana a la estrategia. Frente a esta ofensiva emocional y jurídica, el entorno de Isabel ha reaccionado con rapidez. Han comenzado las llamadas discretas a columnistas aliados, las filtraciones a medios selectos, los mensajes sembrados con habilidad en redes sociales y redacciones influyentes. Se intenta presentar a los hijos como herederos inconformes, como familiares movidos por la ambición, resentidos por no haber tenido el control de la vida de su padre en sus últimos años. Se sugiere que todo esto es una campaña para derribar la imagen pública de Isabel, construida con esfuerzo durante décadas. Pero ese relato empieza a desgastarse. Y es que cada vez más voces, incluso algunas que durante años defendieron con firmeza la figura de Isabel, comienzan ahora a cuestionarla. La pregunta ya no es si era elegante, refinada y encantadora, eso se da por hecho. La pregunta es qué hubo detrás de esa perfección impoluta. ¿Cuánto costaba mantener esa imagen? ¿Qué se sacrificó para sostener ese personaje de musa discreta, anfitriona ideal y figura casi mitológica de la alta sociedad española? Hoy, lo que durante años fue celebrado como una historia de amor digna de portada, un cuento moderno entre un Nobel de literatura y la mujer más fotografiada de España, se ha convertido, a ojos de muchos, en una representación cuidadosamente coreografiada. Una obra de teatro mediática donde cada gesto, cada aparición pública, cada frase compartida en entrevistas y revistas, parecía formar parte de un guión preestablecido, diseñado no para honrar el amor, sino para proteger una imagen, sostener un relato y alimentar una narrativa que beneficiaba, sobre todo, a una de las partes. Lo que parecía espontáneo se torna ahora sospechosamente calculado. Lo que fue vendido como un encuentro entre almas afines, se revela quizás como una alianza estratégica. Una relación donde las emociones quedaban subordinadas al control de la imagen pública, donde lo sentimental se negociaba, y donde el amor se convertía en un elemento accesorio, o peor, en una excusa. Las últimas revelaciones, surgidas de documentos que hasta hace poco descansaban olvidados en un escritorio, y de cartas escritas por el propio Vargas Llosa durante sus últimos años, han alterado radicalmente la percepción del relato. Porque si es cierto, como sostienen ahora sus hijos y abogados, que existió un contrato con cláusulas de convivencia, acuerdos de confidencialidad y hasta compensaciones económicas por parte de Mario hacia Isabel, entonces estamos ante una verdad profundamente incómoda. Esa relación no fue simplemente una relación. Fue una construcción. Un producto. No es la primera vez que en el mundo del espectáculo se producen acuerdos entre figuras públicas. Lo sabemos. Pero cuando el protagonista es un premio Nobel, alguien que consagró su vida a buscar la verdad, a desnudar con su literatura las miserias humanas, los mecanismos del poder, las hipocresías sociales y las trampas del amor, la paradoja se vuelve dolorosa. Porque aquí no se trata de una celebridad cualquiera. Se trata de un hombre que vivió y escribió, contra la falsedad, contra el artificio, contra la domesticación del alma.
Y, sin embargo, si las sospechas se confirman, terminó sus días domesticado, apagado, silenciado, cumpliendo un rol que no le pertenecía, viviendo dentro de una vida que no era la suya. Esa es la herida más honda, porque no estamos hablando simplemente de dinero, ni siquiera de manipulación emocional. Estamos hablando de identidad, de dignidad, de la lenta erosión de un hombre que, en los últimos años, parecía cada vez más ajeno a sí mismo. Un hombre que dejó de escribir con la intensidad que lo caracterizaba, que abandonó los debates públicos, que renunció a su soledad creativa. Un hombre que ya no opinaba, que ya no discutía, que ya no brillaba como antes. Y todo esto no puede explicarse solo con la edad. No. Lo que sus hijos perciben ahora, con el dolor del que se siente testigo tardío de una tragedia íntima, es que su padre fue desplazado, descentrado, despojado de su espacio vital, que dejó de ser Mario para convertirse en el acompañante de Isabel, que pasó de ser protagonista de su existencia a personaje secundario de un universo ajeno, regido por el culto a la imagen, el silencio estratégico y el control absoluto de los tiempos y las emociones. Las cartas descubiertas recientemente son devastadoras. En ellas, el novel no acusa con rencor, pero sí advierte. Pide ayuda. Pide que no lo dejen solo. Suplica, casi con vergüenza, que no lo olviden. Que estén atentos. Que no permitan que otros hablen por él cuando ya no pueda hablar. No quiero terminar mis días donde ya no me siento en casa, escribió en una de esas cartas. He esperado que las cosas cambien. No cambiaron. No quiero convertirme en un huésped en mi propia existencia. Esas palabras han sido, para sus hijos, una bofetada de realidad. Y también un llamado a la acción. No se trata solo de proteger un legado. Se trata de restituirle, póstumamente, el derecho a ser el mismo. A contar su verdad. A que su vida no quede reducida a una sucesión de posados en jardines perfectamente diseñados, rodeado de sonrisas que, ahora lo entienden, quizás ocultaban más de lo que mostraban. La reacción del entorno de Isabel no se ha hecho esperar. Se activaron inmediatamente los resortes mediáticos que durante años sostuvieron su imperio de imagen, llamadas discretas a periodistas aliados, columnas de opinión que desacreditan la denuncia, filtraciones que intentan cambiar el foco. La estrategia es clara: mostrar a los hijos como herederos ambiciosos, desagradecidos, interesados solo en el dinero. Como si el dolor que expresan no fuese legítimo, como si la verdad que buscan no fuese necesaria. Pero esta vez el relato no se sostiene con tanta facilidad. Porque la historia ha cambiado. Ya no se trata de una pareja que se separa. Se trata de un hombre cuya biografía podría haber sido manipulada. Y eso, para quienes lo amaron, como padre, como amigo, como lector, es inaceptable. El mito empieza a resquebrajarse. Y cuando eso ocurre, ni el apellido más ilustre, ni la fortuna más sólida, ni el pasado más brillante puede evitarlo. Isabel Preisler, símbolo durante décadas de elegancia, sofisticación y silencio estratégico, empieza a ser vista con otros ojos. Porque la pregunta que muchos se hacen hoy no es si fue una buena pareja, sino cuánto control tuvo. ¿Qué límites cruzó? ¿Qué estaba realmente en juego? Y lo que está en juego ahora es la memoria. La de un hombre que, a pesar de sus contradicciones, siempre creyó en la libertad. Que vivió para escribir y escribió para ser libre. Y que quizás, sin que nadie lo supiera del todo, terminó encerrado en una prisión invisible hecha de sonrisas, protocolos y contratos. Por eso, la verdad no es solo un derecho. Es una obligación. Porque no basta con recordar a Mario Vargas Llosa como un genio. Hay que recordarlo también como un hombre. Un hombre que merecía vivir y morir, siendo el mismo. Y eso, quizás, no lo tuvo.